Hablamos con Arturo Carranza, él es analista y consultor independiente del sector energético. Arturo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, gracias por la oportunidad de conversar contigo. Al contrario, Arturo Carranza, gracias. Y bueno, pues la verdad es que el tema no necesita mucha presentación. Reunión ayer de la OPEP Plus, horas de discusión con la secretaria de Energía, Rocío Nale. Se levanta ella, se pasan 5 horas y luego se anuncia que el presidente de Estados Unidos va a ayudarnos a compensar la reducción en la producción de crudo que nos pretendía poner como cuota la OPEP. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lectura que tienes de todo esto que está sucediendo, Arturo Carranza? Julio, déjame empezar con una reflexión. Estamos tratando de analizar eventos que están en desarrollo. Todavía no tienen una conclusión y sobre este argumento es muy complicado hacer un análisis preciso. Habiendo dicho esto, creo que es importante que empecemos por contextualizar lo que estamos viviendo a nivel mundial. Sí. En términos energéticos, a raíz de que el COVID se presentó de una forma inaudita en China, la demanda energética en todo el mundo cayó de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque con la crisis global sanitaria del COVID-19 se detuvieron primero algunas cadenas de producción en China, que es el principal consumidor de petróleo. Después se cerraron las fronteras y esto trajo consigo que la demanda que genera el transporte aéreo o el transporte mismo se redujera. De suerte tal que en los últimos meses, Julio, hemos visto que la demanda global de energía se ha reducido aproximadamente en 20 millones de barriles diarios de petróleo. Es una caída histórica, inaudita, tremenda. Y producto de esta situación, a principios de marzo, Arabia Saudita y Rusia se sentaron a la mesa para tratar de llegar a un acuerdo que redujera la producción global de petróleo. No se logró un acuerdo y al contrario de esta intención, se incrementó o se propuso incrementar la producción de petróleo. ¿Y esto qué generó, Julio? Generó el escenario que estamos viviendo actualmente, una caída en la demanda de petróleo de manera impresionante y un incremento en la producción de petróleo, lo que ha llevado a los precios internacionales del hidrocarburo a precios bajos históricos. Nunca habíamos vivido una situación, al menos yo no recuerdo una situación como la que estamos viviendo actualmente. Y en este contexto, Estados Unidos presionó para que los principales países productores de petróleo construyeran las condiciones para sentarse a la mesa y negociar un posible recorte a la producción global de petróleo, y es lo que vivimos ayer. La OPEP con otros países se sentaron a la mesa y el acuerdo fue que se redujera la producción de petróleo global en 10 millones de barriles diarios de petróleo, con la participación de todos los países productores que se sentaron en la mesa, México incluido. La propuesta era que dependiendo de la participación de cada uno de los países, se redujera su cuota nacional de petróleo. Te voy a poner un ejemplo. Si Arabia Saudita produce 10 millones de barriles diarios, el acuerdo era que redujera su producción en 3.300.000 barriles diarios. Rusia quisiera lo propio, y así consecutivamente. A México le correspondía una reducción de 400.000 barriles diarios. La propuesta, Julio, aquí es interesante comentarlo, es una propuesta que se busca en consenso, una coordinación consensuada de los principales países productores del mundo, y es interesante esta mesa de negociación porque involucra a todas las economías, a los principales países productores del mundo.
Para salir de la crisis que estamos viviendo actualmente, sanitaria y económica, se requiere la participación coordinada de todos los países, y creo que esta reunión, lo positivo que tiene es que se hayan sentado a la mesa para ponerse de acuerdo y para plantear una posible reducción. Regresando al tema de México, México argumentó que no era posible reducir en el volumen que se había propuesto la reducción de petróleo, y su negativa ha detenido hasta el momento un posible acuerdo de los principales países productores de petróleo en el mundo. Ajá. A partir de ese momento en el cual México detuvo ese acuerdo, pues se han venido una serie de discusiones. Quienes dicen que es un error de México porque, aunque mantenga la producción de petróleo, los precios tan bajos no le permitirán un valor más alto del producto, lo que sí sucedería si se eleva el valor del producto mediante este acuerdo. ¿Qué es lo que motiva a México a plantear esta postura? ¿El hecho de querer garantizar la supervivencia de su proyecto de refinación petrolera? El presidente López Obrador hoy en la mañana esbozó alguna explicación muy general sobre la negativa de México a reducir en 400,000 barriles diarios su producción, Julio, y esto tiene que ver en términos generales que este gobierno ha aumentado el presupuesto de inversión de la empresa petrolera, lo que le ha permitido estabilizar una producción que llevaba 14 años a la baja. Uh-huh. Este cambio de tendencia en la industria petrolera, hay que reconocerlo, es importante. Romper la caída de la producción para pasar a una estabilización no solamente requiere inversiones importantes, sino esfuerzos técnicos considerables. El presidente dice que si se regresa a una reducción, es decir, a la tendencia a la baja, se tendría que partir otra vez, una vez concluido el recorte, a un costo adicional de volver a tener que invertir presupuesto y recursos técnicos para levantar la producción. Ese es el argumento, Julio, por el que el presidente explica que México se opone a una reducción de 400,000 barriles diarios. Hay que tomar en cuenta, Julio, aquí aprovecho un poco también para comentar que es interesante lo que uno puede esperar de los países involucrados en esta mesa de negociación con respecto a su reducción de petróleo. Hoy en día México participa con el 2% de la producción total del petróleo en el mundo. Uh-huh. Arabia Saudita tiene el 13%, Estados Unidos tiene el 16%, o sea, la producción de estos países representa, de Estados Unidos, el 16% de la producción total, Arabia Saudita el 13%, y por lo mismo uno esperaría que contribuyeran o participaran en la misma medida de su participación global de la producción petrolera. México, como te digo, participa con el 2% y se esperaría que su influencia fuera menor y que su participación en la reducción fuera menor, y que las presiones fueran en este sentido menores. Algo muy particular de esta negociación, Julio, en este sentido, es que Arabia Saudita ha presionado de manera interesante, fuerte, para que México reduzca su producción en 400,000 barriles diarios. Eso hay que tomarlo en cuenta porque escapa de la lógica. O sea, vemos que la diplomacia energética se ha comportado de una forma muy particular en esta coyuntura. Probablemente esta presión de Arabia Saudita escapó de la lógica del gobierno mexicano. Probablemente no se esperaba una presión tan fuerte, tan contundente, y por eso es que se ha tardado en dar respuestas oportunas en el contexto de esta negociación. La pregunta clave, Arturo Carranza: ¿qué hace? ¿Por qué Donald Trump interviene y dice que él va a compensar la cuota que le piden a México y que Estados Unidos puede reducir 250,000 barriles de crudo al día? ¿Por qué o cómo o qué significa esto? Bueno, empezaría por comentar lo obvio.
el respaldo de Estados Unidos hacia México, uno esperaría que no sea gratuito. O sea, hay algo atrás que esté motivando a Estados Unidos, que es justamente lo que tú estás preguntando. ¿Qué puede estar motivando o qué beneficios obtendría Estados Unidos de un acuerdo internacional conjunto, coordinado de los principales países productores? Bueno, si se llega a un acuerdo, si se anuncia un acuerdo, es previsible que el mercado petrolero camine gradualmente a un equilibrio nuevo, a una recuperación, y que en esta medida los precios del petróleo se recuperen un poco, no a los niveles que vimos a principios de año, que eran de $60 por barril, pero que se recuperen un poco. Hoy están por debajo de los $20. La recuperación gradual de los precios del petróleo podría beneficiar a algunas empresas petroleras en Estados Unidos, que hoy en día sus costos de producción son tan altos que están fuera del mercado y que no pueden producir en esos mismos niveles. Eso podría ser una de las respuestas. Una acción coordinada también de equilibrio en el mercado le genera beneficios a todo el mundo. Cuando hablamos de que los países se pueden poner de acuerdo y pueden negociar un equilibrio y pueden gradualmente recuperar algo de lo perdido, eso le resta vulnerabilidad, incertidumbre al mercado petrolero, y eso ayuda a la economía global, y eso en términos generales le beneficia no solo a Estados Unidos, sino a México y a todos los involucrados. Arturo Carranza, agradeciéndote esta oportunidad de contar con tu clara exposición y bien fundamentada, cierro preguntándote, ¿estamos asociando México, su suerte petrolera, a Donald Trump? Julio, desde luego que hay que tener en cuenta que el apoyo de Estados Unidos hacia la postura de México implicará algún tipo de acuerdo entre ambas naciones. Yo me atrevería a voltearte un poco la pregunta y a sugerir que, como dos naciones que son socios comerciales, uno esperaría que lo acordado entre ambos países para llegar a una postura conjunta no afecte los intereses de México, y que sea un acuerdo sumar, sobre la base, insisto, Julio, de que Estados Unidos y México son socios comerciales y que el beneficio de ambos contribuye al beneficio de la región. Bien, pues Arturo Carranza, aprecio mucho esta oportunidad que nos das de tener esclarecimientos sobre este tema tan delicado y que requiere justamente de voces especializadas como la tuya. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti, Julio. Buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias, Arturo Carranza.